Buenas noches para todos. Agradecer a las gremiales empresariales la invitación. Agradecer al hotel. Desde 1989 que no vengo acá. Campaña electoral. Así que si fuera por cábala, está bueno haber venido hoy. Quiero saludar al intendente Salto, al diputado, a los candidatos a diputados, ediles, y decirles que tienen un gran departamento. Yo lo he dicho más de una vez, yo me he enamorado no de la geografía física del departamento, sino de la combinación de la geografía humana. Allá en el sur hago constante referencia a la sociedad salteña, al orgullo de pertenencia, al empuje. Y hoy realmente a mí me dieron otra lección. La verdad que es la primera vez que nos pasa que gremiales empresariales, educativas, agropecuarias, se juntan y en terapia grupal durante 2 horas no solo reclaman, sino que proponen. Y para nosotros tener la convergencia de todos los actores sociales es importantísimo. Primero para conocer. Uno tiene que conocer realmente el entramado social inserto en un territorio, que son las dos condicionantes que uno tiene a priori para gobernar un país. La geopolítica y la sociedad que de alguna manera se ha desarrollado en ese ambiente, en ese ámbito, cuando no la ha transformado. Y después de aprender, de conocer y de aprender, hay un elemento que es fundamental, que eso no se compra en la farmacia, que es querer. Nadie pretende cambiar lo que no quiere. Nadie pretende modificar lo que no siente. Y eso obviamente dependerá de cada uno de nosotros. Y por eso han sido 2 horas y algo reconfortante. Yo me quedé con ganas de saber mucho. Me llevo unos documentos que hojeé ahora en un instante, que los vamos a tener presentes, y aparte me consta que ustedes van a hacer que nosotros los tengamos presentes si es que nos toca gobernar el país. Se podrán imaginar lo que es nuestra vida diaria, ¿no? Yo hace 3 días que salí de casa, a esta hora empiezo a extrañar un poco los pichones. Los domingos trato de noche de estar en casa un ratito con nuestros hijos. Y empezamos a entrar en una campaña electoral. Quedan 49 días para las elecciones. Y les puedo asegurar que cada día es un mes. En este mundo moderno, una especie de gran hermano diario, que lo que uno dice en Constitución o en Belén tiene una repercusión nacional, que desde la pequeña relación fugaz con una persona, que haya un reclamo, que nos da un papelito, forma parte de un artículo de prensa. Estamos en estos 50 días que para nosotros son vitales. Y me parece que estos momentos yo los podría usar para 2 cosas. Primero, para hablar de la coyuntura, y otra para ir un poquito más a lo importante y no tanto a lo urgente, que después termina determinando la coyuntura. Pero quien tiene claro, o quien pretende tener claro quiénes somos, después en cada episodio puede trazar una línea de conducta y una línea de acción. Y a mí me gustaría reconocernos quiénes somos como país, y después voy a cometer el atrevimiento de meterme en el ser salteño o en las condicionantes salteñas que pretendemos de alguna manera fortalecer. Y la esencia está determinada en nuestro país no por condiciones étnicas. Nosotros somos de las mismas etnias que los que están en la vuelta, obviamente no religiosas, obviamente no lingüísticas. Hace mucho tiempo Wilson Ferreira definió al país como una comunidad espiritual, que obviamente tiene elementos parecidos a otros países, pero se reconoce a sí mismo como algo autónomo y como una nación. Fuimos nación antes de ser Estado. Nosotros pedimos ser Estado
Pedimos que nuestro territorio, que nuestras leyes sean una, porque ya existía una nación. Por suerte casi nadie ya discute que la redota fue quizá la expresión masiva en ese éxodo de que había un ser nacional, un sentimiento de pertenencia a un cúmulo de valores. Y me gustaría hablar de 2 o 3, que obviamente los voy a mencionar porque sobre algunos de los cuales se enciende alguna luz amarilla. El primero es la tolerancia. El otro día, en virtud de hablar de tolerancia en una comunidad religiosa, cuando terminé, me dijo una persona, hablaste de tolerancia y no de respeto. Y ahí él ensayó su explicación, que es la misma que yo doy cuando estoy más en confianza, así que voy a abusar de ustedes. Tolerancia en el sentido del respeto, de la consideración y la defensa al distinto. Y no tolerancia, te banco porque no me queda otra y porque si no soy sancionado. Es distinta la acción de la tolerancia en ese sentido. Y ahora me voy a mirar al espejo, porque la tolerancia hay que practicarla. Y fíjense que en estos días, justo me toca a mí que soy medio cartón ligador, no que esté quejándome, pero la campaña electoral sube decibeles, la descalificación a veces es moneda corriente, vale cualquier cosa porque hay que llegar de alguna manera al poder. Nosotros hemos sido contundentes ante el agravio, ante la descalificación y la mentira, el silencio. Y miren que me corre sangre por las venas. Pero yo creo que el silencio es el mayor aporte que uno puede hacer a la tolerancia, sobre todo cuando van a pasar los 50 días y vamos a estar los mismos uruguayos que queremos pertenecer a esta sociedad. Les voy a hacer una anécdota. El otro día una persona importante escribe algo sobre mí en un medio de prensa con el cual tengo relación. Y obviamente escribió cosas, algunas lindas y otras que eran inventadas. Entonces yo me tomé el atrevimiento, le llamé por teléfono y le dije, fulano, le digo, ¿vas a tirar todo el respeto y todo el aprecio que nos tenemos hace muchos años por 50 días? Yo personalmente quiero seguir teniendo el mismo respeto y el mismo aprecio después de estos 50 días. No vale la pena perderlo por un resultado electoral. Y para nosotros eso es muy importante, sobre todo porque yo soy un fiel creyente de que cuando uno emprende un camino hacia un lugar, es tan importante el lugar elegido como el camino que llevamos adelante. Si yo en esta campaña electoral empiezo con el insulto, con el agravio, con la descalificación, ¿alguien se cree que yo voy a poder unir si me toca hacer gobierno? Seguramente sea mucho más eficaz la destrucción del oponente para poder prevalecer. Es más viejo que el agujero del mate, dividir para reinar. Pero nosotros tenemos una consideración que es, el poder no es un fin en sí mismo, el poder es un instrumento. Que democráticamente preferimos que nos toque a nosotros y vamos a hacer todo el esfuerzo necesario para prevalecer, pero con algunas premisas. Primero, nuestra carrera es la de la excelencia, no la de los mediocres. Nosotros no queremos que se nos elija porque es lo que hay valor. Me parece que cuando una sociedad termina eligiendo dentro del menos malo, es que en realidad no puede tener gente que conduzca la sociedad y el gobierno de forma bien. Segundo, no sé si lo escucharon, tenemos una actitud de vida por la positiva. Que claro, obviamente es un eslogan, es como nosotros nos presentamos ante la sociedad. Y cuando la empresa de publicidad me trajo ese eslogan hace 1 año y medio, yo le dije, bueno, ¿y cómo? A mí me encantó. Me sentí naturalmente identificado. Le digo, ¿cómo se te ocurrió esto? Y me dijo, mira, fue bien fácil. Agarramos tus discursos y tu actividad política de los últimos años, lo pasamos por la zaranda y quedó escrito por la positiva. Para mí fue un elogio de lo que yo trato de hacer de mi vida. Yo salgo de mi casa desde que opté por dedicarme a la actividad política. Tengo la bendición de poder seguir siendo el mismo rebelde que era cuando chico, que era bastante rebelde, con una condición de rebelarme por causas justas y no ante cualquier cosa. Y salimos con una visión de ser generadores de situaciones proactivas. Y por eso en este camino que hemos optado, el eslogan por la positiva tiene que ser un trabajo diario.
¿Y por qué les empecé por la actividad política? Porque la tolerancia primero hay que demostrarla para poder, o practicarla para después exigirla. Pero después hay señales que obviamente sobrepasan la campaña electoral. Ahora, ¿cuándo nos empezamos a acostumbrar que a una maestra se le puede agredir físicamente? ¿Cuándo nos empezamos a acostumbrar, yo sé que es más del sur este tema, que en la cancha de fútbol corres riesgo que te peguen, que te insulten o que te maten? O que a veces el tránsito es una selva y con tal de no dejar pasar a uno le tirás un auto y vale cualquier cosa. Y esos son alarmas sociales que nosotros de alguna manera tenemos que trabajar para que vuelvan atrás. Pero es una prédica constante y una acción constante. El otro valor que es intrínseco a nuestra sociedad, los que llegaron acá vinieron con una mano adelante y una mano atrás. Muy poca gente vino con capital a nuestro país, al revés. Son fruto del trabajo. Aquella clase media que recién se mencionaba es fruto del esfuerzo y del trabajo. ¿Y por qué el Uruguay pudo tirar parejo, por decirlo de alguna manera? Y porque tenía una enorme igualdad de oportunidades. Y aquí también tenemos otras luces amarillas. Hay un estudio hecho por Zapelli que compara la sociedad chilena con la uruguaya. Les cuento la conclusión. Dice que la sociedad uruguaya es mucho más igualitaria en sentido de clases sociales y económicas. Que hay menos brecha social entre los habitantes de nuestro país. Pero llega a una conclusión que es dramática, que dice que hay mucho más igualdad de oportunidades en el sistema educativo en Chile que en Uruguay. Y la economía o el estatus económico es oscilante. Lo saben los comerciantes, los productores, los industriales. Depende de los ciclos, sobre todo un país como el nuestro que es tomador de precios y también tomador de turistas y que muy difícilmente pueda manejar la moneda a su simple criterio, único criterio. Y en ese sentido, los predictores, los especialistas dicen que el mejor predictor para saber si una sociedad va a ser igual en el futuro es la igualdad de oportunidades y no tanto la condición económica. Y por eso en nuestra agenda de gobierno, ya hace como 1 año y medio, cuando nos tocó responder a una pregunta, nos dijeron, ¿quién va a ser su ministro de Economía? Y nosotros le dijimos, tenemos un nombre, estamos trabajando, pero el ministro más importante nuestro no es el de Economía, es el ministro del futuro. Y el ministro del futuro es el ministro de Educación. Y allí fuimos a buscar una persona ajena a la actividad política, es un filósofo. No tenía militancia en el Partido Nacional. Al doctor Pablo da Silveira, que lo voy a elogiar, lo elogio en público, pero acá lo elogio ahora porque si no parezco como que medio empalagoso además, pero un tipo que tiene una inteligencia superior y sobre todo una máquina procesadora muy humana, su inteligencia al servicio del desarrollo del individuo. Y allí en la educación va a estar nuestra apuesta mayor. Y queremos decir una cosa para que nadie se llame a engaño o que se sorprenda. Entre las primeras cosas que vamos a hacer es recuperar el gobierno de la educación para los representantes electos de la voluntad popular. Para ser bien claro, el gobierno del doctor Vázquez votó la reforma educativa, en la cual introdujo en los procesos de decisión a las corporaciones. Nosotros creemos que hay que fortalecer las asambleas técnicos docentes, hay que fortalecer a los docentes como grupo y como individuos, pero el gobierno no lo vamos a compartir. A nosotros, si nos vota la gente, es para ejercer la autoridad integralmente. Cuando éramos estudiantes de Derecho se nos enseñaba de que ejercer la autoridad es un poder deber, es un derecho obligación. Y en ese sentido nosotros, obviamente, dentro de la Constitución y la ley queremos ejercer todo el poder, y entre otras cosas porque nos queremos hacer responsables. Entonces, en los gobiernos, en el gobierno de la educación, estarán presentes las corporaciones, los sindicatos, con voz porque yo creo que hay que escuchar a todo el mundo, sobre todo en un país que somos tan pocos, pero sin voto porque las decisiones finales van a residir en nuestra voluntad.
Nuestro socio principal es la educación pública. El 80% de los niños y los adolescentes de nuestro país asiste a la educación pública. Obviamente que hay ejemplos espectaculares de colegios y liceos privados que hay que imitar, que hay que copiar. Yo creo que de personas inteligentes copiar lo que está bien hecho. Pero el 80% de nuestros niños y jóvenes van a las dependencias del Estado. Y hay ejemplos a imitar en todo el país en ese sentido. Yo tuve una experiencia muy linda aquí en la escuela número 5. La escuela número 5 de Salto es la única escuela en el país que tiene incluida en su currícula normal niños, hasta ese momento para mí eran ciegos, con déficit visual. Y lo vimos, fuimos testigos. Tengo un video acá que cada vez que lo veo me emociono. Un chiquilín, un gurisito, cantando una canción de los olimareños y tamborileando arriba de la mesa. Nos decían los docentes, y uno lo veía, lo que han mejorado esos chiquilines. Una gurisa no sabía caminar. El solo hecho de haber nacido ciega y lejos de la ciudad, no sabía caminar. No tenía un andador, obviamente no tenía ningún proceso de sociabilización. Desde que le construyeron un andador a ser una persona feliz en el centro educativo, a los chiquilines que no tienen ese problema, pero mejoran por el solo hecho de convivir con esos niños como seres humanos. Y esos ejemplos, ¿dónde está el hijo de la directora del liceo número 5 que lo estuve allá? Liceo número 5 Tacuarembó. Bueno, ahí se nota una directora con liderazgo, con ganas. Liceo número 2 de Maldonado, Escuela 45 de Canelones, la 33 de Florida. Centros educativos públicos que son ejemplos de distintos temas en nuestro país. Y por eso nosotros a los docentes los queremos tener de socios fundamentales. Obviamente el tema del salario. Obviamente el tema del salario. Yo creo que ningún docente elige esta actividad por el salario, obviamente por vocación, pero nadie tampoco solo con la vocación puede vivir. Cuando el país perdió más de 20 días de clase, hace un tiempo propusimos aumentarle 3.000 pesos nominales a 19.425 docentes de educación inicial y educación primaria, gastando 37.8 millones de dólares de los 43.8 millones de dólares, disculpen que los aburra con números, de cargo de confianza que tiene este gobierno. El silencio fue lamentablemente la respuesta. Pero también al docente que tenga la tranquilidad en el lugar de trabajo. Hablábamos de las agresiones a docentes, que pueda tecnificarse. Nuestros asesores en la materia dicen que al fin del quinquenio podemos llegar a tener 700 maestrías en educación y más de 300 títulos en especialización. Queremos tener un salto cualitativo en la formación docente. Entre 80 y 120 docentes de nuestro país pueden llegar con un presupuesto que no es tan elevado a ir a estudiar al mejor país del mundo en el cual no haya barreras idiomáticas de formación docente, o sea, docentes que van a estudiar para volver a formar docentes, con lo cual es exponencial el crecimiento en ese sentido. Lo único que van a tener que hacer es cuando vuelvan dar efectivamente clase a los docentes. Si a eso le agregamos el trabajo en red de las asambleas técnico-docentes que pueden tener contacto con las nuevas tecnologías, con los nuevos métodos de educación, ahí estaremos fortaleciendo al docente. Y después el centro educativo como destinatario último de una comunidad educativa. Miren lo que nos pasa, por lo menos en el departamento de Canelones y otro departamento que yo conozco mejor, es que hay maestros y maestras, profesores y profesoras que dan clases en más de un centro educativo, que están mirando a ver a qué hora pasa el ómnibus porque tienen que cumplir su horario. Entonces es muy complejo cuando todos estamos viendo que hay niños que llegan a la escuela sin esa educación que llevaban las casas, a veces por imposibilidad, hogares monoparentales o porque laburan todo el día, la menor cantidad de las veces porque no se quiere, porque es más fácil el chupete eléctrico que enseñar. Esa es la menor cantidad de veces. Si una maestra no le puede prestar toda la atención a ese chiquilín, si no lo termina de conocer, no se va a dar esa relación tan estrecha que es necesaria, ni que hablar en secundaria.
cuando en la puerta se te agolpan todas las hormonas, a los 12, 13 años, te vas a pelear y a discutir con el primer profe que se te cruce. Si no tenemos una comunidad educativa que ampare a esos niños, igual que ampararlo no es, ¿no? Ampararlo es ponerle límites también. A esa edad gritamos a todo volumen que alguien por favor nos ponga un límite. Es la mejor forma de hacernos querer, es que nos ponga el límite. Y por eso nosotros vamos a modificar ese proceso traumático que hay entre diciembre y febrero, que es la elección de horas. Porque entre otras cosas hay escuelas y hay liceos y hay YouTube que necesitan distintos cuerpos docentes. Entonces el director como líder en la gestión y en la administración del liceo, un cuerpo docente estable, que se conozcan, que trabajen, que puedan preparar las clases, que puedan investigar para dar clase ahí y que se forme una comunidad docente, una comunidad educativa con los chiquilines para que se conozcan. Tenemos que entrelazarle a eso los centros educativos más complicados. Porque a veces pasa que la maestra o el maestro más baqueteado, con más experiencia, como a veces elige primero, va a la escuela más simple. Todos haríamos lo mismo, ¿no? Salvo que uno quiera realmente servir en el lugar más complejo. Entonces tiene que haber la elección de los docentes por parte de los directores y tiene que haber algún tipo de estímulo económico para aquellos que tienen centros educativos más complejos. Sin perder de vista que, porque a veces es muy fácil decir no, la educación a los centros educativos y el resto de la sociedad hace la de Poncio Pilato, se lava las manos. Educamos todos los días. Se educa en una cancha de fútbol, ni que hablar en familia. Y yo creo que también tenemos que educar o hacer pedagogía los dirigentes políticos, sobre todo en los momentos que más atención tenemos sobre nuestra agenda y sobre nuestras palabras. El otro tema le voy a tocar de dos puntos de vista. El otro valor intrínseco a nuestra sociedad, y hace también al tema de la clase media. Uruguay siempre históricamente tuvo una clase media a que todo el mundo quería pertenecer. No había grandes poderosos, ni tampoco la marginalidad que de alguna manera se ha visto y se ha acrecentado en algunas crisis como la del 2002. Y eso hacía que tuviéramos una sociedad totalmente integrada. La vereda era el lugar donde nos juntábamos todos, la canchita de fútbol de la plaza nos juntábamos todos, los mayores en el boliche, en la cancha de fútbol. Allí todas las culturas, todas las clases sociales de alguna manera cohesionaban, en las plazas, los espacios públicos, en la Rambla, este lugar precioso que tienen aquí en Salto. Y de alguna manera estamos en el siglo XXI, después de 10 años de bonanza económica, con una sociedad fragmentada. Tenemos más de 200.000 uruguayos que hoy se fueron a dormir y mañana se van a levantar en condiciones habitacionales que no son decentes ni son dignas. Sin agua corriente, sin luz formal, sin saneamiento, sin un barrio con pluviales. Y allí, yo se los quiero decir esto, ¿saben por qué? Porque si a mí me toca, yo voy a usar parte de sus impuestos para eso. Y se los quiero decir ahora. Nosotros necesitamos de alguna manera hacer una fuerte inyección a la gente que vive en esas condiciones. Y a nosotros a veces nos cuesta todos los días remarla y meterle ganas y empujar el país. Imagínense alguien que cuando sale de su casa, en realidad lo único que abundan son las carencias. Y por eso nosotros ahí vamos a hacer un fuerte hincapié económico, y yo se los quiero contar por respeto al que paga tributos. Pero también les quiero decir que ninguno de los que de alguna manera reciban los tributos que ustedes pagan, le vamos a regalar nada. Nosotros no creemos en asalariar la pobreza. Todo el mundo tiene algo para dar y todos tenemos algo para recibir. Y en este sentido nuestros planes sociales están íntimamente vinculados al trabajo, al sacrificio, a saber que las cosas cuestan. Obviamente que no van a pagar la luz lo que lo paga uno, ni el agua, pero van a participar. El otro día andábamos por Fray Bentos y fuimos a un barrio de ladrilleros. Hay una experiencia piloto entre la Intendencia, el Ministerio de Vivienda y el MEVIR,
mediando ayuda mutua, están haciendo unas casas que ahí me llamó la atención lo poco oneroso del metro cuadrado, unas casas muy lindas, con el sistema MEVIR, que yo creo que el MEVIR ha sido un gran invento y una gran filosofía que sirve para muchas actividades de nuestro país y creo que de alguna manera lo tenemos que imitar. Y la otra desintegración territorial, que fue abundantemente planteado con las gremiales, es obviamente la pertenencia a algunos sectores de nuestro país. Cuando, creo que era de la Católica, el informe socioeconómico de la Católica, espectacular, me gustaría llevarme ese PowerPoint si es que no me lo dieron, cuando uno ve dónde se aplicó la ley de inversiones, dónde es que hay más inversión turística, bueno, los desequilibrios que de alguna manera algunos lugares del país se benefician y otros se perjudican del momento que no se benefician. Y yo creo que ahí la geopolítica es fundamental y entender el país de hoy y entender el país que se viene. Hoy en Uruguay el 80% de la riqueza se genera extramuros, fuera de la Palangana, fuera de Montevideo y fuera de Canelones. Hemos visto procesos migratorios, yo tengo mucha gente conocida que va atrás del trabajo, que se va de Montevideo y se va de Canelones. Ahora, de alguna manera, esos desequilibrios hay que entenderlos y hay que actuar en consecuencia. Voy a hacer un paréntesis. Yo soy medio raro, no prometo. O sea que todo lo que yo diga, que no lo tomen como una promesa, sino como un compromiso, que para mí es mucho más importante. Se me plantean aquí el tema de la regalía de Salto Grande. En Río Branco se me plantean los tributos que la gente paga por concepto del negocio del free shop, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que una forma de saldar los desequilibrios de los países es entender que lo que una parte de la sociedad en un territorio aporta, de alguna manera se le retorne. Es la mejor forma de encarar la descentralización, porque si no es un discurso vacío que periodo electoral tras periodo electoral de alguna manera se dice y después se lo lleva el viento. Yo creo que Salto tiene algún emprendimiento, algunas potencialidades que en las cifras frías son sustancialmente virtuosas. Las más de 5.000 camas, más de 7.000 estudiantes, la presencia de línea, el porcentaje en la producción hortícola y frutícola de nuestro país, una historia de trabajo en lo que hace la citricultura, el río, y me quiero detener un minutito en el río. En el 2011 yo fui al centro comercial y 2010, no era presidente de la Cámara todavía, y estaban allí la gente del centro comercial y de la asociación rural, y tomé contacto con una iniciativa de Guillermo. ¿Dónde está Guillermo? Ahora te me perdiste. De Guillermo Dubós, que es el tema de las esclusas de San Antonio. Y yo creo que Uruguay está íntimamente determinado a seguir siendo lo que fue y una de las razones de su existencia, que es ser centro de transporte y logística internacional. Hace 200 años o más que nos peleamos con los argentinos justamente por eso. Y esa es parte de nuestra causa y nuestra forma de ser. Y la navegabilidad dentro de las condiciones climáticas de nuestro país, del océano, del estuario, del río Uruguay y de la laguna Merín, conjuntamente con los afluentes, allí está parte de nuestro destino como nación. Y pretendemos, obviamente, evaluar números, obviamente evaluar la calidad de la navegabilidad y la frecuencia con la que se puede dar, que está determinada la inversión. Si nosotros pudiéramos extender la hidrovía 500 kilómetros al norte del Salto Grande, y no quiero entrar en la discusión, yo conocí las esclusas de San Antonio y como era que el juego por ahora me quedo con la puerta número 1, pero hay otras iniciativas. Lo que hay que llevar adelante es la vocación del transporte y la logística nacional. Y yo creo que hay ciudades argentinas, ciudades del Brasil, que por distintas razones y por la lejanía con otros puertos, que van a optar por esa sociedad natural de la hidrovía, que obviamente tendrá que traer aparejado
una mejora en el puerto de Fraiventos, una mejora en el puerto de Nueva Palmira, quizá otra terminal y también la grande que ya se está dando en el puerto de Montevideo, conjuntamente con el dragado de los canales a 14 metros como hicieron nuestros vecinos. Pero me parece que hay una gran oportunidad, eventualmente con zonas inundadas, con zonas que podrán tener lugares de desarrollo de pueblos industriales, quizá, ¿por qué no?, depósitos fiscales, riego, turismo, y uno empieza a soñar y en realidad no quiere juntar mucha ilusión porque uno quiere comprometerse, como hizo cuando hicimos en el 2011 una jornada en el Parlamento de las Esclusas de San Antonio, como hicimos fuerza para que la ANP y la ANCAP hagan un estudio de factibilidad, y me parece que ahí hay una luz prendida que le puede hacer muy bien, ya no solo a Salto, que va a ser quizá el mayor beneficiado, pero también a todo el litoral de nuestro país. Y por eso, en la comprensión de la descentralización, de las fortalezas de cada región, es que uno tiene que actuar desde el punto de vista tributario, del punto de vista educativo, del punto de vista de la infraestructura. Y aquí me quiero detener un minuto. Si ustedes van a nuestra agenda de gobierno de la interna, van a ver que mencionamos la Ruta 4, la 31, la 30, la 26 y después para el sur. Yo creo que desde entender, y no los quiero aburrir mucho, pero desde entender el ensanche del Canal de Panamá, si entendemos ese ensanche del Canal de Panamá que se votó por la población, rápidamente vamos a entender que la Ruta 6 también se convierte en uno de los ejes principales de nuestro país, que hasta Sarandí del G está hormigonada, asfalto, y de allí en más de balastro. La Ruta 14, parte de la 55, la 54, la 12, la 43, y podría seguir diciendo. Lo que les quiero comentar a este respecto, y habrán visto que son muchos kilómetros, es que yo soy partidario de un shock de infraestructura. Entre otras cosas porque si nosotros lo hacemos a medias, con la triplicación que hay en algunas rutas, vas haciendo un poco y vas deteriorando al mismo tiempo. Entonces, en esto yo creo que hay que gastar bien una vez. Un kilómetro de ruta está entre los $500.000 y $1 millón según la profundidad y según el material. Yo soy partidario de tratar de hacerlo una vez y gastar en ese sentido. Y como en 5 años pretendemos un shock de infraestructura importante, el último plan que hay lo hicieron unas empresas privadas que se lo presentaron al Ministerio de Transporte, que habla de 600 kilómetros. Bueno, esto casi que duplica los kilómetros previstos. Y vamos a embarcar al país en 5 años de obra, quizá más, pero en un pago de 20 y pico de años. Y como este gasto, este compromiso que vamos a hacer con la economía de la gente va a exceder nuestro mandato, queremos llamar a todos los partidos políticos. Invitarlos obviamente al diseño, escucharlos, pero sobre todo algo que nos preocupa mucho es meterlos adentro de la observación de las licitaciones. Que pongan una lupa arriba de las licitaciones, que sepa quién ofreció, quién no ofreció, quién llevó sobre, quién no llevó sobre, cuál se presenta, cuáles son las condiciones. Entre otras cosas, porque cuando esas cosas se hacen mal a la gente le cuesta muchísimo dinero que no se utiliza en otra cosa, como es, por ejemplo, el caso de la empresa de aviación de nuestro país. Y allí yo creo que Salto se va a ver beneficiado, como Artigas, por ejemplo, con la Ruta 4, que si hacemos todo el trazado estaríamos acortando aproximadamente 100 kilómetros el rumbo a algunos destinos de nuestro país. Y allí participación pública-privada, concesión, iniciativa privada, peajes para mantener, todos los instrumentos que sean necesarios para poder hacer un shock de infraestructura. Obviamente, y aquí se me planteó, el tema de la salud es fundamental para cualquier ciudadano. Nosotros pretendemos fortalecer la medicina familiar rural. Creo que este gobierno tuvo una buena idea con las historias clínicas digitales. Lo que no está dando es tiempo por el tema del multiempleo, no ha dado tiempo para que realmente se digitalicen todas las historias clínicas, pero si el día de mañana se llega a hacer eso, cualquier uruguayo que se enferme en cualquier lugar es poner su nombre y su cédula y saber cuáles son sus patologías, cuáles son sus dolencias. Es una aproximación mejor al sistema de salud.
¿Cuánto voy? Yo cuando corto es cuando empiezan a bostezar, así que si el que quiera que corte empiece a bostezar, que corte. En ese sentido, lo primero que hay que saber es cómo estamos. Un mapeo de dónde hay ausencia de médicos, de dónde hay duplicación de servicios, de dónde hay emergencias móviles, de dónde no hay emergencias móviles. Por falta de médicos no es. Dilma se dio cuenta hace 1 año y medio que le faltaban médicos y se empezó a llevar médicos del litoral de nuestro país, Brasil adentro. Cuanto antes para reconocer un título del Mercosur, era imposible. Lo que tiene que haber es estímulos. El otro día andábamos por Achar. La médica de Achar es una mujer joven de Pando, que obviamente es un tío del desarraigo, fue una ciudad grande de Pando. Y bueno, yo creo que hay gente, hay profesionales dispuestos, obviamente si recibe un estímulo, a estar en lugares más chicos, porque ha cambiado la relación médico-paciente. Antes iba al médico solo si estabas enfermo. Ahora las relaciones constantes de chequeos, visitas, controles. Entonces el profesional tiene mucho más trabajo que lo que tenía hace muchos años. Y ahora estamos, y no me quiero meter en terreno de médicos, pero cada vez tenemos más patologías propias de la psiquis más que de conceptos fisiológicos. Y ese es otro tema que la medicina va a tener que profundizar en algún momento. Estrés, pánico, vértigo, que afectan primero la caja de fusibles y después terminan con derivaciones fisiológicas. Y claro, estar esperando a ver cuándo va a hablar del IMAE de Parasalto, que al fin y al cabo es lo que estamos esperando que diga. Bueno, no se los voy a decir. Lo que les voy a decir es que nosotros en nuestra agenda de gobierno tenemos previsto construir el Hospital del Cerro en Montevideo. El 70% de los montevideanos que se atienden en ACE viven en el oeste de Montevideo. La Teja, Casabó, Cerro, La Paloma, Paso de la Arena. Y del 1.100.000 que se atienden en ACE, 900.000 son del interior. Y el sur del Río Negro está bastante cubierto. Nuestra propuesta es construir por lo menos un IMAE al norte del Río Negro. Después, bueno, ya veo que Salto va a tirar de la camiseta, los demás departamentos. Veremos. El compromiso es que al norte del Río Negro se establezca un IMAE. Quiero hablar de otro valor que para mí es fundamental, que a veces se lo resume o se lo reduce a la seguridad pública. Hay un concepto que se usa en otros lugares del mundo que a mí me atrapó, que es el de la seguridad humana, que va más allá de la comisión o ser víctima de un delito. Nosotros aquí tenemos temas muy profundos que cuesta hablar, o que por lo general no están en las agendas de gobierno, o no salen en los noticieros ni en los diarios. Somos uno de los países del mundo con más índice de suicidio, y muchos de ellos de adolescentes. Los otros días me desayunaba con una... Claro, porque nos damos cuenta después que pasó, de lo que afecta el bullying, de lo que afecta algunas prácticas en centros educativos, la discriminación. A veces son gritos en silencio que uno, hasta que no se consumó el hecho, de alguna manera no tenemos aproximaciones ni sociales ni científicas al respecto. Tenemos en la seguridad vial, en los siniestros de tránsito, la primera causa de muerte de jóvenes menores de 30 años. Este año llevan 570 muertes, un poco más en nuestro país, sin contar los lesionados permanentes, lo que modifica la vida de la gente. Y disculpen que sea frío, sin contar cuánto le cuesta al país. Al país le cuesta $1.000 millones al año la derivación de los siniestros de tránsito. Y digo siniestros y no accidentes porque me enseñó la gente que trabaja conmigo que son siniestros porque en realidad se cometen o suceden por errores humanos, impericia, negligencia. Se puede prever un siniestro de tránsito a diferencia de un accidente. Tenemos en la violencia doméstica otra triste logro nacional. Y la violencia doméstica que se denuncia, porque hay mucha que todavía no se denuncia,
por miedo a la represalia. Y allí hay un trabajo, creo que se ha hecho bastante bien, pero no tiene los resultados suficientes. El otro tema son las adicciones. A partir del año 2012 en nuestro país entró un jugador con muchísima fuerza al mercado internacional de las drogas y tuvo como destinatario nuestro país, que es la pasta base. Atender a un niño o a un adolescente o a un adulto en una clínica cuesta entre 18.000 pesos si es ambulatorio y 36.000 pesos si es con internación. Es muy difícil que una familia media de nuestro país tenga ese dinero para tratar a su hijo, nieto, sobrino. Lo va a conseguir. Si es su hijo, nieto, sobrino, lo va a conseguir porque es prioritario. Pero allí, en un país que cuida a su gente, el tema de las adicciones tiene que estar presente. En el 2007 propusimos dedicar el 1% del IMESI que se le cobra a los cigarrillos para tratamientos de adicciones. Obviamente, lamentablemente ahí no conseguimos el financiamiento. Y después sí, el tema de seguridad pública. Se me plantea el tema del abigeato. En la zona nuestra, en Florida, obviamente que el abigeato es duro para los productores, que hay a veces organizaciones, que la forma de movilidad en el interior ha variado hasta la forma delictiva. Allá empezaron a aparecer los candados en las tranqueras, antes no existía. Si llegaba uno de noche, se le daba una cebadura, un plato de comida y para que duerma. Hoy la gente lamentablemente está con desconfianza ante quien llega. Hay planteos de modificar la legítima defensa en el campo. Es un planteo de hace unos años de las gremiales rurales. Lamentablemente no hemos conseguido la modificación de eso. Hay que modificar muchas leyes penales. Y aquí obviamente hay derivaciones. Algunos creen que es con la reforma constitucional. Otros, en nuestro partido tenemos las dos visiones entrelazadas. Lo que es claro que todos entendemos que de alguna manera hay que modificar leyes, que son algunas de 1934. Y algunas, si bien son de 2004, son perfectibles. Como instrumentos humanos que son perfectibles. Aparte de la ley hay que tener un ministro que sea el primer policía. El ministro del Interior tiene que ser el primer policía, que entienda la cadena de mando, que respete a la policía, que la quiera, que la valore y que se la juegue por ello. Y hoy lamentablemente esa relación de alguna manera está separada, está divorciada. Por otro lado, tenemos que modificar urgente la reclusión en nuestro país. Yo no sé si alguno de ustedes ha recorrido las cárceles. Yo me dedico y voy a las cárceles porque no quiero hablar sin saber de lo que se trata. Mañana una persona cae preso por cometer un delito y tiene realmente la intención de rehabilitarse. ¿Se va a poder rehabilitar si va a la cárcel de Campanero en La Valleja, que es una microcárcel de Granja, o a la cárcel de Punta Rieles, y por más ganas que tenga, si va al penal de Libertad está frito porque no lo va a poder hacer? Y allí tenemos que tener rápidamente una política, primero porque yo creo que todo el mundo, aunque parezca mentira, necesita una segunda oportunidad. ¿Por humanismo o por egoísmo? Y voy a explicar lo segundo. En nuestro país no hay ni pena de muerte ni cadena perpetua. Con lo cual alguien que entra a una cárcel va a salir de esa cárcel. Tenemos dos opciones. O lo metemos preso y que haga un posgrado y que su voluntad vaya decayendo y que sus costumbres también le importe muy poco nada, con lo cual salga peor, o realmente dedicarnos a la rehabilitación de los reclusos. Mis asesores me dicen que en Uruguay se podría tener más del 13% de la población carcelaria en microcárceles granjas, 10. Hay que ver el efecto que logran. Yo he seguido algunos chicos presos, los he seguido, particularmente a Diego y a Sebastián, que hasta el día de hoy los rastreo y están trabajando en algún lugar del país, con su gente, con su pareja, aunque le ha costado conseguir trabajo. Al mismo tiempo hay una ley del gobierno del Partido Colorado que fue muy bien trabajada, fue votada por unanimidad, que son las penas alternativas a la prisión. Aquel que comete un delito leve o aquel que no tiene intención y termina cometiendo un delito, que no hay dolo,
En vez de ponerle penas alternativas que colaboren con la sociedad, es más fácil en un centro de reclusión. Con lo cual, alguien que realmente se equivocó y no tiene una conducta delictiva, es primario, no es reincidente, no va a ser habitual, o que tuvo un siniestro de tránsito, termina en un establecimiento carcelario y ese derrotero sabemos cómo termina. Pero todo esto es, esto es prevención, represión y coyuntura. Al mismo tiempo tenemos que hacer lo más importante. Que esto es a mí lo que me revela. Que es creer, como dijo alguno hace muchos años, y para mí totalmente equivocado, creer que el hombre es el lobo del hombre. Creer que el solo paso del tiempo tenemos que involucionar. Es un desconocimiento a nuestra propia esencia. El hombre es un ser social, se necesita del semejante para los fines más primarios, que es la reproducción, y lo más complejo, que es venir a escuchar a un político en una charla. No es lo más aburrido, ¿no? Ni tampoco tan divertido como la reproducción, pero... Y en ese sentido, porque lo necesita, y es un ser de grupo, lo cuida. Yo en el año 2013 me di el gusto y me saqué las ganas de hacer un viaje que hace tiempo que lo tenía en la cabeza. Porque quienes nos gusta el fútbol, y tenemos algún año, yo soy nacido en agosto del 73, vivimos el fenómeno hooligan en Inglaterra. Rompían, quemaban, mataban, unos indeseables. Los inventores del fútbol dejaron afuera de la Copa Europea a los clubes ingleses. En el 88, si yo fuera un político inglés y me paro enfrente a ustedes y le digo, miren que vamos a arreglar el problema del fútbol en Inglaterra, ustedes dicen, no, te está quedando mal. Bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó entre el 88, que terminó el año con 200 muertos, ahora que vemos el fútbol inglés, que aparte juegan como los dioses, sin tejido, no se insultan, no se pelean, no se escupen, respetan? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el milagro inglés? Bueno, yo lo fui a ver, pero no lo fui a ver solo por el fútbol, lo fui a ver porque soy así, el peor enemigo del no se puede, en cualquier ámbito de la vida. Pasamos la vida contra el no se puede. Hubo concientización, la sociedad toda dijo, no puede ser que sigamos así. Se aplicaron leyes flexibles de cumplimiento rígido, abandonaron las leyes rígidas de cumplimiento flexible. Hay un poder sancionatorio que se cumple, el que se equivoca, de alguna manera va a ser sancionado. Y después todo el tema de tecnología, etcétera, etcétera. Pero no le adjudiquen a la tecnología lo que no hizo el ser humano. Y vuelvo a donde había partido antes de hacer este viaje. El hombre no es el lobo del hombre y hay que tener proceso de inclusión. Lo dije hoy más temprano. Nadie atenta contra lo que quiere o lo que se siente perteneciente. Y ahí va a estar destinado gran parte de nuestros esfuerzos. Si ustedes se toman un ratito y ven nuestra agenda social, son todos elementos de cohesión social, de pertenencia. El plan Abuelos, el plan Estamos Contigo, el plan Líder Comunitario, el plan Plaza Segura, es recomponer el entramado social para que no pase eso que me enseñó una maestra de sociología en quinto, que yo pensé que nunca me iba a servir para nada, por suerte me quedó acá atrás en el disco duro, que es algo que inventó un señor Merton, que es la anomia, que es la ausencia o conflicto de normas. La ausencia de normas se debe cuando uno no ha tenido en su hogar o en sus seres más cercanos una cadena de valores inserta de convivencia social. Y el conflicto de normas es que hago lo que me enseñaron en mi casa o lo que es mejor en la esquina del barrio, que aparte es mucho más fácil. Bueno, si nosotros logramos que la anomia se reduzca en la sociedad, menos gente va a tender a cometer delitos. Y por eso ahí está realmente la estructura, lo estructural, mientras que uno va previniendo y reprimiendo con el aparato estatal. Y empiezo a aterrizar. El otro valor que para nosotros es muy importante es el del Estado de Derecho. Y voy a decir una cosa que es chocolate por la noticia.
Si a nosotros nos toca, vamos a cumplir a su cabalidad la Constitución y la ley. En realidad no debería ni decirlo, ¿no? Que esto no se puede interpretar como una virtud. Obvio, si a cualquier hijo vecino le haces cumplir cualquiera de las leyes penales, civiles, tributarias, vos que tenés coronita por ser gobernante, bueno, por algo, no sé si recuerdan, lo político por encima de lo jurídico, por algo uno tiene que hablar de estos temas. Entre otras cosas, porque no tenemos complejos refundacionales. El Uruguay no se puede dar el lujo que cada 5 años viene un gobierno nuevo y empezamos todo de nuevo. Y aparte me parece una hipocresía decir que está todo hecho, todo mal. Me parece la primera forma de abordar mal el respeto a la ciudadanía es decir que se hizo todo mal. El 4 de mayo del 2013, cuando largamos nuestra candidatura, la gente nos miraba así, porque lo primero que dijimos es lo que estaba bien lo vamos a seguir haciendo. La gente decía, esto no gana nunca. Pueden ganar. Le tiene que pegar al gobierno. Y nosotros decimos, no. Lo que está bien hecho lo vamos a seguir. ¿Qué quiere? ¿Que les mienta? Si lo podemos mejorar, lo vamos a mejorar. Lo que está mal hecho, cambiarlo. Y después la parte más estimulante de un gobernante. Que yo lo he definido que los nuevos gobernantes, porque hay toda una discusión si tengo experiencia o no. Claro, tengo 41 años. Pero los gobernantes modernos saben lo que tiene que ser una aparente contradicción. Expertos en lo nuevo. Porque el mundo todos los días nos sorprende con algo nuevo. Y el conocimiento en el mundo se duplica cada 5 años. Pero en ese sentido, lo que está bien hecho hay que continuarlo, entre otras cosas porque fue hecho con plata de ustedes y no podemos tirar todo por la borda. Y después, algo que es muy importante aquí, que también hace el Estado de Derecho, son las relaciones exteriores. Nosotros estamos determinados a llevarnos bien con nuestros socios. Estamos determinados a participar de este bloque regional que es el Mercosur, salvo que nos echemos el Uruguay al hombro y le tiremos el Caribe. Lo que no puede estar determinado es que por pertenecer a un bloque alguien nos va a inhibir nuestro desarrollo, que es firmar acuerdos de libre comercio con el resto del mundo. En realidad mi discurso iba a ser uno aquí si no hubiera pasado algo que pasó hace 6 días. Marina Silva, ¿la ubica Marina Silva? Está a punto de ser presidente de Brasil. Les voy a contar una anécdota. Fue la que sacó el 20% del Partido Verde entre Lula y creo que era Serra, y ya se metió con un 20%. Y como yo soy ambientalista, no radical, ¿no? Tengo conciencia ambiental, por suerte, es un deber que le tenemos a las futuras generaciones. Yo hace 1 año y medio dije, quiero ir a conocer a Marina Silva, y mis asesores me dijeron, no va a llegar a nada. Claro, nadie podía prever que se iba a caer un avión, que iba a ser candidata a presidente, que esté por ganarle la elección a Dilma. Pero bueno, tan visionario no fui. Simplemente tenía curiosidad por conocer a esta mujer. Pero hace 6 días, ¿qué dijo esta mujer? Dijo, hay que flexibilizar el Mercosur. Se prendió una luz de expectativa, que es bien fácil. Hay una decisión del Consejo del Mercado Común, la 32 del 2000, que es la que inhibe a los socios miembros del Mercosur a firmar acuerdos de libre comercio con otros estados. O sea, no tenemos que irnos de acá del barrio ni romper puentes para negociar con otros países del extrabloque. Yo creo que aquí a Salto estoy convencido, recién le preguntaba a la gente de la horticultura, estoy convencido que si Uruguay llega a firmar el acuerdo Mercosur-Unión Europea, la venta de nuestros productos de granja a contraciclo en la Unión Europea, después que la crisis europea ha hecho que caigan los subsidios de los productores, de los pequeños productores, es un momento ideal. Y pregunté por gusto lo del sistema generalizado de preferencia. Los cítricos aumentaron un 35% en Europa desde que cayó este sistema. Entonces, producimos bien, producimos bueno, y a contraciclo, bocato y cardenales. Y por aquí había alguno de la gente de los cítricos que decía, esto va rumbo a atender que los pequeños productores se terminen en la citricultura y que ganen, y que sean los grandes los que coexistan. En realidad allá en el sur, que yo soy un departamento granjero, lo que hace falta es sacarle la tapa de presión a la granja para los que son granjeros de punta exporten y el resto que pueda vender en el mercado interno. Pero la única forma es para arriba, para los costados, bajamos los precios, los intermediarios siguen ganando y el productor gana cada vez menos. Entonces, por eso, a mí cuando hablamos de acuerdos de libre comercio, me gusta tocar la tierra para ver a quién beneficia
directamente. En ese sentido, Uruguay está haciendo los deberes, Argentina está, no, mentira, Brasil está haciendo los deberes, Paraguay también, y Argentina está medio lerdo, pero vamos rumbo a eso. Y yo creo que lo que hay que hacer finalmente es despresidencializar las relaciones internacionales. Esto arruinó una relación con otro país casi. Micrófono prendido en un mal momento. No puede ser que nosotros tengamos las naciones a través de su gobierno se peleen, se enfrenten o se hagan amigos porque tengan buena o mala onda los presidentes. Nosotros no nos tiene que importar, nos puede gustar o no un gobierno de la vecina orilla, pero no nos tiene que importar porque nosotros relacionamos las naciones al amparo del derecho internacional, que es un derecho complicado, porque no tiene poder sancionatorio, y por lo general los grandes son los que hacen lo que tienen que hacer, o lo que no tienen que hacer, pero allí Uruguay tiene que apostar fortísimamente a su Cancillería, a sus relaciones exteriores, que siempre históricamente fue muy profesional, tener un delegado exclusivo para la CARU, un delegado exclusivo para la CARP, fortalecer la embajada en Argentina, no sé dónde va a estar porque vendieron los ladrillos, pero bueno, eso es lo de menos. Y allí tener una presencia importante en las relaciones internacionales que Uruguay siempre se destacó en todos los foros. Al fin y al cabo, sin aburrirlos más, lo que nosotros queremos es juntarnos con los mejores. La vida es muy corta, y yo pretendo vivirla intensamente y dedicarle mis mejores años, que son estos. Quizás cuando sea más grande tendré otros mejores años malcriando nietos, pero por el momento lo que uno quiere hacer es hacer cargo del país, tratar de gobernar 5 años pensando en 20, que al fin y al cabo es nuestro hilo conductor de toda la agenda, que es lograr el desarrollo humano sostenible en el tiempo. Muchas gracias.